Bien, pues vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta noche. Nuestro Señor, te damos gracias porque podemos estar unidos como hermanos para poder reflexionar sobre la formación histórica de tu palabra, de la Escritura. Te pido que nos guíes y que nos permitas, Señor, reflexionar sobre lo que nos has transmitido a través de muchos testigos. Te damos gracias por tu bondad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría que pudieran abrir el texto en Hechos 1. De hecho, es un punto de partida para en esta ocasión. Y Hechos 1, como sabemos, este escrito lucano, al igual que el Evangelio, están destinados a Teófilo. Teófilo podría ser una persona, pero probablemente también puede ser una comunidad cristiana. Recordemos que los papiros, los rollos, pues eran muy costosos. No podían tener todos un acceso a, al, pues a poder escribir así como nosotros tenemos un cuaderno u hojas, ¿no? El tema que vamos a ver hoy es el tema del Jesús histórico. ¿A qué me refiero con el Jesús histórico? Al Jesús, literalmente, a Jesús de Nazaret, el judío que vivió hace 20 siglos, no el que nos relatan los evangelios, porque si, ahorita vamos a ver la diferencia entre las dos figuras de Cristo, y vamos a ver cómo una descansa sobre la otra. Y quiero partir de esta premisa. La historia de Jesús de Nazaret es el núcleo del pensamiento primitivo. Pero, y cuando menciono aquí el cristianismo primitivo, me refiero a esa comunidad o esa agrupación que surge después de que Jesús resucita y asciende. Tenemos aquí, por ejemplo, por eso les pedí que abrieran el texto en Hechos 1, porque recordemos que el ministerio de Jesús fue únicamente en Israel, con puros judíos. Jesús de Nazaret fue un judío que pues, parecerá pleonasmo, ¿no? Pero no lo es. Dentro de la cultura judía, que pues a los 12 años, como todo judío, debió de haber hecho su bar mitzvah, y su mentalidad era eminentemente judía. A tal grado que tenemos el caso, por ejemplo, nos parecerá muy escandaloso, y aquí me permito un hipérbole, si pudiéramos tener esa máquina del tiempo como la de JJ Benítez en El caballo de Troya, y regresar al siglo I, lo más seguro es que Jesús ni siquiera nos dirigiría la palabra, porque somos gentiles, literalmente. Estamos hablando con un judío que, por ejemplo, en el caso de la mujer siriofenicia, la mujer cananea que tenemos en Mateo 15, por ejemplo, dice, si me permiten leerlo, Mateo 15, 21, partiendo de allí, Jesús se retiró a una región de Tiro y Sidón. O sea, recordemos que Tiro y Sidón era una región que estaban al norte de Israel. Mayoritariamente la gente era descendiente de lo que quedaron de los cananeos durante básicamente cuando Josué entró a Israel, ¿no? Entonces una mujer cananea, Marcos nos dirá que es otro tipo de mujer, de las inmediaciones salió al encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y luego dice, versículo 23, Jesús no le responde palabra. Y se va. Y algo bien importante es que lo que tenemos aquí es que dice el 24, no fui enviado sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer se acercó y se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Y aquí tenemos una respuesta que es cultural y también nos muestra la idiosincrasia que estaba teniendo no solamente Jesús, sino también todos los judíos que hasta la fecha siguen teniendo, que es: no está bien quitarle el pan a los hijos, refiriéndose al ministerio que estaba teniendo en Israel, para tirárselo a los cunarios.
La palabra cunarion en griego se traduce como perros y era un sinónimo despectivo para referirse a los paganos, a los gentiles. Entonces, no era una forma en la que Jesús estaba básicamente incorporándola, eh, ahora sí, a su ministerio, sino que al mismo tiempo era un símbolo de desprecio. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el caso del centurión? El centurión no fue personalmente. Mateo dice que fue a hablar directamente con él. En cambio, Lucas nos menciona que mandó unos principales o jefes de la sinagoga diciéndole, Señor, es que este hombre nos ha edificado sinagogas, se merece que le competas esto o que le ayudes en esto. Y es que si tomamos el relato de Lucas como un enfoque que tiene como propósito desarrollar y meter al plano de la salvación a los gentiles, el enfoque de Lucas nos muestra el relato completo, cuando los judíos interceden por el centurión a favor del esclavo de este. Entonces, lo que podemos inferir del texto de Lucas es que si manda a los judíos para interceder por el centurión, es que Jesús también tenía cierta reticencia a los gentiles. Era una característica cultural e idiosincrática, ¿no? De este entonces. A lo que voy es que entonces Jesús, sabemos que por la dogmática es la encarnación de Dios y todo eso, pero se encarna en un ambiente cultural que él mismo absorbió como parte de su idiosincrasia. Entonces, en este aspecto, por eso lo menciono, Jesús no vino literalmente a, ¿sabes qué? Que le dijo, que le haya dicho a sus discípulos, vamos a fundar una iglesia, un movimiento que disipe o que vaya o que rivalice contra el judaísmo. No, lo que hace Jesús, el movimiento de Jesús, es reinterpretar el Antiguo Testamento y al mismo tiempo dar a conocer a un Dios que los escribas y los fariseos parecía que no estaban dando a conocer. Y porque el Dios de Jesús, por así decirlo, el concepto de Dios de Jesús, iba en contra de lo que los fariseos y escribas. Por eso Mateo 5 al 7, en el Sermón de la Montaña, en el 7:1 inicia, y la gente se quedaba mirada de él porque enseñaba con autoridad. Y esto es realmente muy importante porque recordemos que los evangelios fueron escritos, el primer evangelio, años 50 al 55, 25 años después de que Jesús muere y resucita. El primero que se escribe es Marcos, y Marcos, la crítica nos menciona que es la base tanto de Mateo como de Lucas. Juan es un caso aparte, pero Marcos sí es la base, al menos narrativa, entre Mateo y Lucas. Entonces, partiendo de esta perspectiva cultural que el Jesús histórico tenía, es importante que no se puede dejar a un lado la importancia del Jesús histórico sobre el cual se construye el relato teológico de Jesucristo. Y aquí pongo un ejemplo. Sobre un hecho histórico, lo que permite mirarlo de forma diferente es el lapso de tiempo entre lo que sucede el fenómeno histórico y en el momento en que se cuenta. Un ejemplo aquí en México sí lo pongo como ejemplo este acontecimiento, cuando fue el bicentenario, ¿no se acuerdan? En el 2010, que fue el bicentenario de la independencia de México y fue el centenario de la revolución. Salió por parte de CONACULTA, o sea, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, un pequeño documental, y se los comparto, creo que fue sí, exacto, es este. Se los comparto. Este documental que se publicó en el 2010, se filmó un año anterior, ¿no? Que se llama Los últimos zapatistas, los héroes olvidados. ¿Y de qué habla este documental? Es muy interesante porque pues son viejitos que todavía viven en Michoacán, en varias partes del país, que nos narran, por ejemplo, cómo fueron sus vivencias con Emiliano Zapata o con Francisco Villa. Es decir, el acontecimiento que tenemos sobre este fenómeno histórico a 100 años ya no
Ellos son los últimos que podrían narrar los acontecimientos cotidianos que ningún libro de historia nos transmite. Y es que aquí tenemos y lo pongo así como un ejemplo de que el fenómeno histórico va a ser narrado diferente por los contemporáneos que por los historiadores. Los contemporáneos, por ejemplo, en el caso de Jesús, nos pudieran contar muchísimas cosas que nosotros ni de chiste pudiéramos imaginarnos. Por ejemplo, los que crecieron con él en Nazaret nos pudieran decir, no, pues yo jugué con él, yo iba al río ahí todos los viernes a echarnos una chapuceada o lo que sea, ¿no? Y ese cúmulo de relatos es lo que en Nazaret, por ejemplo, producía cierta incertidumbre y falta de fe, porque, pero que no sus hermanas están aquí con nosotros, no sé, no es el hijo de José, y Nazaret era un pueblo muy pequeño. Además, la palabra que se refiere, el adjetivo que se refiere siempre a Jesús es tecnon. Tecnon en griego se traduce literalmente como maestro albañil, también como carpintero, pero básicamente como maestro albañil. Es decir, Jesús era alguien que se dedicaba a la construcción tanto de casas como de orfebre. En Guatemala dirían, es un chapucero, ¿no? Hace muchas cosas, incluido de vez en cuando la carpintería. Entonces, creció en este ambiente, la gente de Nazaret lo conocía, y es por eso que tenemos el choque, por ejemplo, que nos narra Lucas en el capítulo 4, cuando llega a la sinagoga. La gente lo conocía, por supuesto que lo conocía, crecieron con él, y de pronto se pone a leer Isaías 61, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y de pronto dice, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes hoy en este preciso momento. Entonces, y después Lucas agrega algo que ningún evangelista menciona, el hecho de que pone el ejemplo de Naamán el sirio y la viuda a la que fue enviada Elías. Como eran gentiles, entonces pues la gente se enojó y lo querían despeñar. Pero el punto de lo que voy es que la gente de Nazaret lo conocía, crecieron con él. Era muy, muy chocante el hecho de que una persona que era parte de la comunidad de pronto diga, ¿saben qué? Yo soy el Mesías, soy yo. Entonces, dijera, pues, ¿qué onda con Jesús? O sea, crecimos con él, o sea, ¿qué le pasa, no? Entonces, bajo esta perspectiva, el concepto relato estaba presente en el desarrollo mucho antes de que se desarrollaran los evangelios. Eso es algo que vamos a ver ahorita. Dice, lo singular de la cristología es que en la persona de Jesucristo se va a conjugar el mito y la historia. Por eso era necesario que viéramos, lo vimos en la clase pasada, el concepto mito, que no es el mismo que tenemos en América Latina actualmente. El concepto mito, solamente brevemente, como recapitulación, recordemos que es una mentalidad más que un simple relato histórico, sino es una mentalidad y es una forma de teologizar, por así decirlo, la historia. Entonces dice, el inicio de la formulación del mito de Jesús o sobre la persona de Jesucristo empieza en el querigma. Ahora, ¿qué es querigma? En griego la palabra querigma se traduce como predicación. Y esto es realmente muy significativo. La predicación de Jesús inicia en el momento que él asciende. Y es que con Lucas, narrándonos en el libro de los Hechos, tenemos solamente una parte, pero había la predicación al inicio tuvo muchos frentes. ¿Por qué? Recordemos que incluso Pablo nos dice que se le apareció resucitado a más de 500 hermanos. Y aquí es importante que tengamos en cuenta, si tenemos esta primera generación, cuando Jesús, pongámonos en el momento histórico, ¿no? Jesús resucita, asciende a los cielos y están con los apóstoles ahí afuera de Jerusalén viendo hacia el cielo, ¿no? Le dicen, varones, así como lo vieron que se fue, así regresará. Regresa y en la fiesta de Pentecostés, ahí viene un nuevo significado que lo va a dar el cristianismo. Aquí lo tenemos con el rito. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unos días con el mito, el rito y el etos? Tenemos una nueva significación de Pentecostés. Ya no es la fiesta de las primicias,
de las cosechas, ahora es una inauguración de un hecho puntual, que es el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad. Entonces, y estaban todos orando, estaba incluso María, la madre de Jesús, y estaban orando, y empieza la predicación, y empiezan a hablar glosas, dialectos. De hecho, en el capítulo 2 tenemos el sinónimo dialectos en griego y glosas, que eran idiomas, estaban los idiomas que están ahí, el sirio, todos los idiomas los oían en su idioma natal. A lo que voy es que ese no fue el único frente. Imagínense que llega Pedro predicando, no, es que Jesús habló de las bienaventuranzas, pero esa primera generación que está ahí conoció las bienaventuranzas, los escuchó. Es como si yo le dijera, imagínense que yo fuera en ese entonces un apóstol y le dijera a Jair, no, es que fíjate que el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Yo estuve ahí estuve en la montaña, yo lo escuché, sí, claro, yo estuve ahí. Entonces, o por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, yo estuve en Betania, como son pueblos muy pequeños, no son como las poblaciones aquí en América Latina. Entonces, yo escuché de eso, mi hermano estuvo ahí cuando Jesús lo llamó y lo resucitó. Entonces, la predicación apostólica en esta primera etapa iba acompañada del relato. Y es algo es un fenómeno histórico muy interesante. Al igual que los zapatistas, por ejemplo, mi abuelo me contaba que los zapatistas eran unos desgraciados, ¿no? Mi abuelo falleció cuando yo tenía como 12, 13 años, y me contaba, ¿no? Mis papás nos decían que eran unos ladrones, eran unos delincuentes, ¿no? Pero 100 años después, los revolucionarios son tenidos ahora como héroes nacionales, íconos de la nación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? 100 años de historia y se romantizan los fenómenos históricos. Pero aquí, con Jesús de Nazaret, tenemos un fenómeno histórico, y no solamente su persona, con los relatos vivenciales, sino que también va mezclado su enseñanza, porque era un maestro, era un rabino famoso que movía multitudes. Entonces, relatos anecdóticos con enseñanza están mezclados en esta primera generación. Y por eso la predicación apostólica iba acompañada del relato. Afortunadamente, como todo fenómeno histórico, los relatos tienden a disiparse. Y esto sí es una teoría lingüística, una teoría crítica, de que muchos de esos relatos se fueron transmitiendo oralmente, y en el siglo II van a traer como consecuencia muchos evangelios apócrifos. Por ejemplo, los evangelios gnósticos de la infancia de Jesús, como el de Tomás. El de Tomás, por ejemplo, nos cuestiona, si está enfocado a la infancia. ¿Y cómo sabemos que son relatos que se transmitían oralmente? Porque todos los relatos de la infancia narran lo que el episodio de Lucas en el capítulo 2, que tenemos en el Evangelio, cuando Jesús se pierde en el templo. Entonces, todos los relatos en los evangelios apócrifos de la infancia narran también ese episodio. Entonces, probablemente, era una tradición, esa es una hipótesis, ¿no? O sea, que se transmitió oralmente, y en el siglo II, más de 150 años después, se van a repercutir en la formación de los evangelios gnósticos. Y es que en el evangelio de Tomás, por ejemplo, si alguien lo ha leído solamente por curiosidad, tenemos un niño Jesús de entre 6 u 8 años, pues es como si fuera un niño con un superhéroe, con superpoderes. Por ejemplo, va caminando cerca del río, un niño le choca el hombro, y molesto Jesús le dice, no seguirás tu camino, y el niño se muere. O está jugando con el barro a la orilla del río y hace pajarillos, y los pajarillos, lo que él hizo con el barro, se vuelven pájaros de verdad. O resucita un niño que se cayó de un tejado, o le dice hipócrita a un maestro de la ley y le dice, si supieras los secretos del alfa, no me enseñarías lo que es la beta, ¿no? Sobre el alfabeto griego. Y es que el gnosticismo surge en la iglesia cristiana primitiva. Es una herejía donde se pensaba que Dios no puede encarnarse. Ya tenemos un proto-gnosticismo, por ejemplo, en el capítulo 4 de Primera de Juan, cuando en el año 90 más o menos, Juan dice, cualquiera que confiese que Jesús no vino en carne, ese espíritu es el espíritu del anticristo, no es el espíritu de Dios. Entonces, este fenómeno que se está dando aquí con el gnosticismo, ¿a qué viene? Y aquí me atrevo a pensar que hay una
hay una forma en la que hay una explicación por la cual surge el gnosticismo. Y es que regresando al tema de que en esta primera generación la iglesia tenía anécdotas y enseñanzas de Jesús mezcladas, ahora sí, dentro del mismo plato, pues era lo que tenemos en Hechos es solamente un frente. Había muchos frentes donde se estaba predicando que Jesús no solamente murió, sino resucitó. Recordemos que se le apareció 500 personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una predicación muy plural. Y la pregunta que les hago en bajo esta perspectiva, ¿esta primera generación necesitaba el Nuevo Testamento? ¿Qué piensan? ¿Lo necesitaba? Pues yo creo que no. Es evidente porque vivieron los milagros de Jesús, los experimentaron de primera mano. No necesitaban que les dijeran, ¿sabes qué? Jesús resucitó a Lázaro y por eso es la resurrección de la vida. Pues yo estuve ahí, lo vi. Yo estuve ahí, o sea, yo vi cómo entraba a Jerusalén y todos ahí con las palmas, creíamos que iba a derrotar a los romanos, pero de pronto estaba siendo crucificado. Nosotros estábamos también cuando multiplicó panes y peces, estábamos ahí. Esta primera generación no solamente presenció esos acontecimientos, sino que presenció la enseñanza de Jesús con los relatos históricos. Imagínense la gente que creció en Nazaret con Jesús y dijeron, pues con Jesús yo crecí, o sea, nos íbamos los viernes, obviamente la fruta no es de ahí, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Pero nos íbamos los viernes a comer mangos ahí, en la tarde, afuera de la carpintería de José, ¿no? Y de pronto ya es un rabino famoso, ¿cómo es posible nada más? Entonces, y así había mucha gente que lo conoció y también escuchó su enseñanza. Y esto no solamente produjo en muchos incredulidad o falta de fe, sino que en muchos también produjo mucha admiración. Y esto recordemos, se puede ver en el querigma. El Cristo glorificado fue una teología paulina que contrastaba con el relato de Jesús de Nazaret. Y en esto quiero enfatizar algo bien importante. Este fenómeno que está pasando en Jerusalén con estos hermanos que están predicando, no, pues el Jesús histórico, que ahora fue crucificado por los romanos y resucitó, pues se estaba generando un revuelto en Jerusalén. Pero ese Jesús histórico no lo conoció Pablo. Pablo es un fenómeno teológico completamente diferente, lo vimos hace 8 días. Lo que pasa con Pablo es que se le aparece el Cristo glorificado camino a Damasco. Es algo completamente diferente, ni siquiera lo ve, solo ve una luz y queda ciego. La convivencia que tuvo con Jesús se remite no solamente a ese ¿qué haces siguiéndome? ¿Por qué me persigues, Pablo? Sino probablemente es una hipótesis. De hecho, este libro de N.T. Wright sobre Pablo también hace un pequeño énfasis sobre los tres años en Arabia, que probablemente ahí definió su teología, pero Pablo era un teólogo fariseo, era un intelectual fariseo que pues lo que le debemos a él es la reinterpretación cristológica del Antiguo Testamento. Pero ojo, la teología paulina en esta primera etapa todavía no existía. La teología paulina no estaba todavía, no llegaba ahora sí a la escena. Estamos ahorita solamente viendo que las comunidades judías, que estaba compuesta la mayoría de las gentes, pues gente de clase baja, y por supuesto gente que venía del movimiento de Juan el Bautista. Recordemos Antigüedades de los Judíos, libro 18 de Flavio Josefo. El movimiento de Juan el Bautista fue gigantesco, o sea, fue mucho más grande de lo que el Nuevo Testamento nos menciona. Y esto preparó a la predicación de Jesús para ser aceptada. Entonces, la gente que seguía a Jesús eran multitudes. Cuando Jesús resucita y se le aparecen más de 500 hermanos, eso se corre como pólvora en Israel. Por eso que las autoridades religiosas hayan querido sobornar diciendo que los apóstoles se robaron el cuerpo, no tuvo tanta popularidad porque mucha gente lo había visto resucitado. Y en ese entonces lo que permitía
que un testimonio a nivel legal fuera aceptado es que hubieran 2 o 3 testigos, pero aquí había cientos de testigos que lo habían visto, habían escuchado su predicación, y también había muchas personas que lo habían visto resucitado. Entonces, el movimiento de Jesús después de la resurrección era un movimiento que estaba enfocado en el querigma, pero aquí el querigma, lo repito, estaba compuesto entre anécdota y enseñanza, 2 elementos que son esenciales en esta primera etapa. Todavía la teología paulina no llegaba no, pues al escenario cristiano, ¿no? Dice, lo que podemos intuir del Jesús histórico es la fundación de un nuevo lenguaje de signos religiosos que revitaliza la semiótica de la religión judía. ¿Qué quiere decir Gerald Thielsen con esto? Y es que Jesús, lo repito, porque vemos que con el Jesús histórico, por así decirlo, quiso reformar, dar un nuevo significado al judaísmo que se había enseñado. Y es por eso que empezó a predicar ahora sí, un concepto de Dios que era completamente diferente al que los escribas y fariseos estaban presentando. Puntualmente tenemos 2 escuelas rabínicas en época de Jesús, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Entonces, y la escuela de Gilel era la escuela liberal, la escuela de donde venían los fariseos. Y esa escuela de Gilel, de hecho, es la escuela de donde Pablo viene, era una escuela pues, no solamente que permitía una interpretación muy abierta del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo involucraban tradiciones. Entonces, el movimiento de Jesús ¿lo habrá conocido a Gilel? Probablemente, no lo podemos saber, ni siquiera Flavio Josefo nos dice nada al respecto, porque fue un movimiento muy, muy amplio. Y a lo que voy es que imagínense, y lo pongo un ejemplo puntual a nivel narrativo de lo que pudo haber llegado a ser esta primera etapa. Imagínense el Sermón de la Montaña, que es el más característico. Mateo nos presenta el 5 al 7, ¿no? Esos capítulos sobre el Sermón de la Montaña, y como su nombre lo dice, están en una montaña. Están en una montaña donde se predica las bienaventuranzas y la nueva interpretación de la Torá, de la ley. En cambio, en Lucas 6 nos da este enfoque, pero en un llano. Y las bienaventuranzas están dirigidas única y exclusivamente a los pobres, en contraposición a los ricos. Entonces, no pone toda la demás enseñanza que pone Mateo. Entonces, a lo que voy es que probablemente pudo haber sido en las mismas palabras, en sermones diferentes, pero a lo que voy es que las multitudes que lo escuchaban, imagínense que volvieran a decir, que, por ejemplo, estuvieran hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ah, sí, yo estuve ahí, en ese día, por ejemplo, pasó esto, esto y esto, y además escuchamos la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que comúnmente ante todo fenómeno histórico sucede. Y es que era normal que la enseñanza estuviera mezclada con la anécdota. Entonces, quiero llegar a un pequeño esquema que tengo aquí. Parto de esta pregunta. Dice, ante esto es necesario preguntar, ¿qué es lo que inicia Jesús con su movimiento? ¿Qué es lo que inicia? Y esta pregunta es esencial porque Jesús tenía en mente una iglesia, tenía en mente, ¿qué será? ¿Un Vaticano? ¿Una denominación protestante? Tenía en mente, ¿qué? ¿Qué se nos ocurre? Una sinagoga a nivel mundial, que todos nos volviéramos judíos. ¿Qué tenía en mente? Nunca se ha puesto a preguntar eso. O sea, ¿qué estaba pensando Jesús con esas comunidades? Y lo que sí nos dice el Nuevo Testamento es que de entrada tenía en mente una comunidad. La comunidad no es sinónimo de una institución. Jamás Jesús en el Nuevo Testamento va a fundar y crear
una institución. La institución es una sucesión de normas establecidas que tienen como enfoque o como finalidad un etos litúrgico, religioso y establecido que pueda o no rivalizar con una religión que ya exista. Jesús, es decir, Jesús no quiso crear un neojudaísmo. Jesús jamás pensó en la comunidad como esa rivalidad con el judaísmo, sino una comunidad que girara en torno a él. Y eso es que nos diferencia de los católicos. Los católicos piensan que Jesús hizo una iglesia fundada en Pedro, una institución. En cambio, la tradición protestante, que ahora sí restaura o quiere regresar al concepto de cristianismo primitivo, creemos que Jesús crea una comunidad. Es diferente. Jair, sí. Sí, es que tengo una duda. Sí estaría, o sí está correcto decir que es una nueva interpretación o reinterpretación, o más bien les vino como a, a mostrar lo que entendieron mal, no sé. Ah, porque me pongo a pensar, ¿no? Cuando ellos escucharon, no sé, el nuevo pacto o el que diga el antiguo pacto, pues entendían perfectamente el mensaje, porque iba Sí, mezclado con anécdota o enseñanza, y entonces, sí está bien decir así, una nueva reinterpretación, o como a otra vez el hombre lo que ya pervirtió, lo tengo que encaminar a lo que realmente significa. sí, algo así sería como una nueva interpretación, no reinterpretación. Por ejemplo, Mateo nos da la fórmula exacta. Oísteis que fue dicho. Es decir, lo que se nos ha enseñado a través de los escribas y fariseos. Y viene la contraposición, pero yo os digo. Entonces, no maten. ¿Se acuerdan? No maten. Pero yo le digo que cualquiera que le diga racá o morosa a su hermano es digno del hiena de fuego. De hecho, racá se puede traducir como tonto, necio, imbécil, idiota, igual moros. O por ejemplo, también Mateo nos habla, ¿no? Cualquiera que quiera servir a dos señores, ¿no? A Mamón o a Dios. En el texto griego, Mamón es el dios del dinero, era un dios pagano que se le retribuía todas las riquezas. Entonces, creo que es una nueva forma de acceder al Antiguo Testamento. Por eso la gente se quedó completamente, eh, no sé, se quedaban sorprendidos. Por eso le dice, si vuestras acciones no son más elevadas que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser una acción mejor que la de ellos? Pues la de Cristo. Así de fácil. Es decir, que sigan mi enseñanza, no la de ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Y ese es el punto. De hecho, la famosa frase que es más fácil que entre bueno, hablando de las riquezas o el rico, ¿no? Que un camello por el ojo de una aguja se refiere a una parte de la muralla de Jerusalén, un hoyito que no pasa de 40 centímetros. Era un lugar por donde una persona en la noche, cuando cerraban las puertas, podía entrar de cuclillas. Es decir, como cuando lo dejaban afuera, por ahí podía entrar. Y podía entrar solamente uno por uno, una persona, por una persona. Entonces era imposible que un ejército entrara, ¿no? Entonces lo que Jesús es más fácil que por ahí ese hoyito entre un camello que un rico entre el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el tema de culto a Mamón. Entonces, esto es Jesús saca su teología de todas las formas de vida cotidiana, el dinero, la agricultura, las cosechas, las parábolas. Entonces, por eso era una enseñanza innovadora, completamente nueva. Pero recordemos que Jesús cosecha la popularidad que Juan el Bautista ya había sembrado. Por eso Juan el Bautista prepara el terreno. Es decir, Juan el Bautista, cuando empieza a profetizar en el Jordán, la gente estaba ansiosa por escuchar eso, porque decía, hay un profeta como los profetas de la monarquía, como los profetas que estaban también en el exilio, predicando sobre eh, eh, los pecados nacionales, predicando sobre todo lo que Israel debía cambiar como nación para que pudieran regresar a Dios. Y esto es realmente bien importante tenerlo en cuenta. Por eso Juan el Bautista fue un elemento esencial para que el ministerio de Jesús tuviera éxito.
Y aquí solo quiero leer esto brevemente antes de que pasemos con los esquemas, que me interesa mucho llegar. Dice, teniendo en cuenta que el mito, recordemos la mentalidad, la teologización, son narraciones que versan sobre un tiempo decisivo del mundo, con agentes sobrenaturales que convierten una situación inestable en estable. La predicación de Jesús contiene un núcleo en el mito. O sea, todo estaba enfocado al Antiguo Testamento. El mito del tiempo final como tiempo decisivo para el mundo, en el que Dios prevalecerá contra otros poderes sobrenaturales, contra Satanás y sus demonios, para transformar la situación presente, inestable y desgraciada, en un estado de salvación, el reino de Dios. ¿A qué me refiero con, bueno, quiero advertirse puntualmente, a qué se refiere con esto? Cuando Jesús llega, lo que la iglesia estaba pensando es que ya estaban en los tiempos finales. Y, por ejemplo, si abren su Biblia en el texto de Hebreos, tenemos un pasaje en Hebreos 1:1. No sé si pueden ahí verlo. Yo se lo voy a poner aquí en griego, porque quiero enfatizar algo. Permítame. El autor de la iglesia primitiva, después de que Jesús asciende, pensaban que ya estaban en los tiempos escatológicos. Dice Hebreos 1:1, se los comparto. De muchas maneras y de muchas formas, Palai, en tiempos pasados, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Y luego ven el versículo 2, epi, en eshatú, en los últimos días estos. Es decir, en estos días escatológicos, si lo podemos poner aquí, esta palabra es importantísima, voy a subrayar. Habló a nosotros en el Hijo. Ahí está. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre y se haya encarnado, la comunidad empezó a decir, ya es el cumplimiento del tiempo. Ya estamos en los días escatológicos. Todo lo que Dios nos ha hablado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, ahora Dios nos está hablando en el Hijo. Es el último tiempo. Por eso, imagínense la comunidad primitiva, cuando en el año 70 cae Jerusalén por mano de los romanos, decían, el Señor ya viene, ya está cerquita, ya estamos en las épocas finales. ¿Por qué? Porque se destruye el templo. Y aquí la teología de Pablo no se da alrededor del templo. Como vemos en Hechos, que dice, si vamos, regresamos a Hechos, perdón, en Hechos, después de Pentecostés, en el capítulo 2, dice en el versículo 44 y 46, el conocidísimo pasaje, ¿no? Todos los creyentes estaban, aquí recordemos, todos los creyentes únicamente judíos, aquí todavía no hay gentiles, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y aquí lo que quiero enfatizar es el 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ojo, la comunidad cristiana no dejaban de practicar ahora sí, sus prácticas judías, perdón el pleonasmo, ¿no? Eran judíos y se reunían en el templo. Puntualmente, como dice en el versículo 11 del siguiente capítulo 3:11, en el pórtico de Salomón. Ahí se reunían y además tenían una convivencia en las casas, donde partían el pan. Y ahí, este hecho, donde daban gracias, en griego se le llama Eucaristía. La Eucaristía, a diferencia de los católicos, que ven la Eucaristía como el elemento del agua, perdón, del vino y de la hostia, nosotros creemos que, al igual que el Nuevo Testamento, la Eucaristía es el acto comunitario de partir el pan y comer en memoria de Cristo. Es un acto comunitario.
Pero entonces en la comunidad aquí, en el pórtico de Salomón, pues eran judíos, seguían con sus prácticas judías, obviamente seguían al rabino Jesús, sabían que había resucitado, creían en él, pero no se apartaban de esto. Hasta ahí todo era, giraba en torno al Jesús judío. Y además, lo recuerdo, tenemos aquí el fenómeno de que pues ya pensaban que pues eran los días últimos, los días escatológicos, y además recordemos que su visión de la escatología queda completamente modificada en el hecho de que pensaban que el Mesías iba a venir a derrotar a Roma, y lo iban a derrotar, y el Mesías iba a inaugurar un reino mesiánico. Pero aquí, en el concepto reino de Dios, se inaugura algo que en la teología del Nuevo Testamento se llamará el ya, pero el todavía no. Ya está el reino aquí, porque Jesús vino, inauguró el reino, está presente, está entre nosotros, pero todavía no está en su plenitud. Hay algo que se llama un antirreino, y lo podemos ver en Apocalipsis, que el reino de la bestia está aquí. En ese entonces estaba representado por Roma, en un reino político, religioso, un reino que pues demandaba sangre. Y lo más importante es que este, este, este cántico, imagínense, ya 80 años después de todo esto, y cuando Juan está en la isla de Patmos escribiendo el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, dice: oí el cielo que decían, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. El reino ya está aquí, ya está aquí. Por eso Jesús lo menciona como un germen, una semilla de mostaza, un tesoro en un campo, algo muy pequeño que poco a poco va creciendo y se va haciendo gigantesco. Pero el concepto reino de Dios no estaba original, a menos al inicio, no está emparentado con la política. Por eso tuvieron que modificar ese concepto político del Mesías a través de una nueva hermenéutica. Eso se lo debemos a Pablo, pero todavía Pablo no entra en escena. Y aquí quiero compartirles esto. El futuro mítico, o sea, el futuro, ahora sí, por así decirlo, el futuro de Dios, si lo podemos mencionar paradójicamente así, se inaugura con Cristo, el reino, los días escatológicos, el cumplimiento de las profecías inicia con Cristo, como superación del mal, pero no el mal político, no Roma, sino un mal que nace en el ser humano y que se transmite a nivel nacional, como cumplimiento del pasado, porque esos días, como en palabras del apóstol Juan, en Juan capítulo 5, cuando muchos profetas anhelaron ver estos días, pero no lo pudieron ver, Jesús cumple muchas profecías en el Antiguo Testamento, y como un germen oculto, como algo muy pequeño, como lo dije ahorita, ¿no? Como la semilla de mostaza. Entonces, quiero mencionarles este primer esquema, que voy a mover aquí esto para que no estorbe. Espero haberlo representado adecuadamente. Entonces, miren, en la primera, con la muerte y resurrección de Jesús, la primera generación tiene estas anécdotas de Jesús, el Jesús histórico. Entonces, el querigma aquí es un querigma que, como ya lo mencioné ahorita, de vivencias, relatos con enseñanza de Jesús. Y esto es algo muy, muy interesante, porque creo, y estoy creo que muy convencido, de que este Jesús histórico sería un choque para la cristiandad, no solamente actual, sino también la cristiandad en todos los tiempos. El Jesús histórico, como dije al inicio, ni siquiera nos hablaría, ¿no? De entrada, no creo que nos dirigiera la palabra, ¿no? Porque somos gentiles. Pero yo creo que desde esa perspectiva, muchos de los comportamientos en la vida diaria de Jesús, porque también era popular y producía escándalo, pues nos hubieran escandalizado a nosotros.
creo que ese Jesús histórico no era muy cristiano que digamos, ¿no? De hecho, Dostoyevsky tiene una novela, no sé si la han leído los hermanos Karamazov. Dentro de esa novela hay un pequeño cuento, un pequeño cuento que se llama El Gran Inquisidor. Es uno de los personajes de la novela, un hermano Karamazov, una de la familia Karamazov, escribe ese cuento. Y dice Dostoyevsky bueno, dice que Jesús regresa a España y regresa con gran estruendo y todo el mundo decía, ¡ay, ya regresó Jesús!, ¿no? Pero a diferencia de lo que te esperaba, Jesús se pone a predicar, se va con prostitutas, se va a los lugares de barrios bajos, se va a los bares, ahí a predicar. Y en esa ciudad en España había un inquisidor, algo así como Torquemada, ¿no? Un inquisidor que tenía fama de ser muy estricto y muy recto, muy duro en sus sentencias. La cosa que empieza a escuchar que no solo que Jesús regresó, sino que está juntándose con prostitutas, se junta con gente de mala calaña y lo manda a arrestar. Y cuando está Jesús en el calabozo encadenado, hay un diálogo muy interesante, hasta me atrevo a decir existencial, que se lo recomiendo bastante que lo puedan leer, pero en pocas palabras, el Jesús que él tiene enfrente no es el Jesús del dogma, no es el Jesús que encaja dentro de la religiosidad cristiana, y por eso lo manda a matar. ¿Por qué? Porque pues no sale dentro de ese paradigma. Y pienso que el Jesús histórico sí no encajaría dentro de nuestras concepciones cristianas actuales. Y es por eso que, como cualquier fenómeno histórico, cuando se empieza a reflexionar sobre Jesús, se empieza a reflexionar, pero fuera de la cultura. Hasta que Pablo dice, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, esclavo y libre. Todos somos uno en él. O sea, para llegar a ese punto de reflexión paulina es que se supera la concepción cultural del Cristo histórico, del Jesús histórico. Y eso fue un fenómeno muy interesante porque en Roma el cristianismo fue un fenómeno de legitimación. De hecho, nos lo menciona Suetonio, en su momento ya leeremos a Suetonio. Por ejemplo, bajo el emperador Calígula, los bastardos, o sea, los hijos de prostitutas, pues eran arrojados a la calle, así como de hecho sucedió incluso hasta después del Renacimiento, ¿no? Que dicho sea de paso, en ese mundo de bastardía se da, por ejemplo, la obra teatral clásica, El Asno de Oro de Apuleyo, donde es una novela picaresca, así como 15 siglos después en España El Lazarillo de Tormes o El Periquillo Sarmiento aquí en México, ¿no? Son niños que crecen en las calles, que son arrojados ahí como vaya, así pues como animales, ¿no? Y en Roma pasaba eso, a los bastardos a la calle, y si se morían, o sea, no pasaba nada. ¿Y qué hace el cristianismo? Recogía esos niños y los instruía en la fe, los volvía ciudadanos. Pero obviamente ciudadanos de segunda categoría porque no tenían la ciudadanía romana. Entonces, y esa es una de las defensas que se hacen ante el emperador más adelante, por ejemplo, los apologistas griegos, porque decían los cristianos son puro esclavo nada más, hay pura gente de bajo mundo, gente sin instrucción, se reúnen en catacumbas, hacen sacrificios y no se sabe qué hacen, ¿no? Y es por eso que ya en el siglo II las apologías o las defensas del cristianismo estaban enfocadas a los valores que otorgaba el cristianismo al individuo como parte del imperio. Pablo mismo decía, sujétense al emperador. Cuando Pablo dice sujétense al emperador, ¿a qué emperador se estaba refiriendo? A Nerón. Y Nerón era uno de los emperadores más despreciables que pudo haber tenido Roma, pero los puso Dios, ahí está, puestos por Dios. Y entonces, a lo que voy con todo esto es que el cristianismo trajo una legitimación del individuo dentro del imperio. Y eso fue algo que para llegar a ese momento histórico decisivo del movimiento de Jesús en Jerusalén, fue un proceso paulatino, pero también muy rápido. ¿Y a quién se debe ese proceso? A Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba ligado al Jesús histórico. Con Pablo, él se le aparece el Cristo glorificado, camino a Damasco, y ahí está. Ese fue su encuentro con Cristo. No con el rabino de Nazaret, sino con Dios.
Entonces, por eso la teología de Pablo es mucho más conceptual que la de los apóstoles, porque los apóstoles cuando inician a escribir su evangelio, y esto lo vamos a ver ahorita, empiezan principio del evangelio de Jesucristo, en Marcos, ¿no? Por el Marcos 1:1. Ya nos damos cuenta que el evangelio como género narrativo no es un hecho, no es un conjunto de relatos cronológicos, biográficos de Jesús, sino es el recuerdo 20 años después de las enseñanzas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque cuando estaba el tema de la anécdota, como lo mencionamos ahorita, las anécdotas no tienen un valor catequético. Es decir, imagínense que por ejemplo, ¿no? Que vamos a pensar, es un ejemplo, que Marcos se le haya ocurrido decir que Jesús le gustaba comer, ¿qué será? Trigo molido con miel los viernes en la tarde. Imagínense que eso se vuelva un rito, ¿no? Viernes en la tarde, todos a comer trigo molido porque Jesús lo comía, porque ahí encontramos una enseñanza espiritual y empezamos a alegorizar un montón de cosas, ¿no? Las anécdotas tienden a ser alegorizaciones sobre hechos históricos que no tienen nada que ver. Entonces, a lo que voy con todo esto, se los había mencionado, los evangelios apócrifos que nacen en el gnosticismo quiso encontrar enseñanzas secretas en muchas anécdotas de Jesús. Si Jesús era Dios cuando era niño, sí, entonces quiere decir que tenía poder. Como consecuencia, imagínense un niño Jesús haciendo barro, pajarillos con barro en el río. Imagínense a un niño Jesús enojado, dando órdenes a otros niños, pero es Dios, los pudo haber matado. Entonces, el gnosticismo buscó enseñanzas secretas en esas anécdotas y hay una forma de transmisión oral que llegaron 150 años después a ponerse por escrito. Pero las comunidades cristianas vieron en las anécdotas solamente adornos. Lo que les importaba era la enseñanza de Jesús, no las anécdotas de Jesús. Y aquí, si retomo el ejemplo hiperbólico, no es que hubiera mangos, pero si Jesús comía mango los viernes, eso mismo no les importaba, no importaba. Lo que me importaba era lo que Jesús enseñó. Entonces, por eso aquí viene la segunda generación. Y recordemos que Jesús era judío, ¿no? La segunda generación es la que empieza a hacer una depuración y pasa de la anécdota a la enseñanza. Como lo dije ahorita, no me sirve, ¿de qué me sirve a mí como creyente, seguidor de Jesús, que Jesús haya comido mango los viernes o que le gustaba nadar en el Jordán los lunes o que le gustaba tirarse de bombita al río? Eso no me importa, ¿no? Me importa lo que enseñó. Y en este proceso de enfocarse en la enseñanza, empieza a haber una depuración y un alejamiento de la anécdota. Y como consecuencia, el Jesús histórico se va alejando poco a poco del Cristo de la fe. El Cristo de la fe es el Cristo que se enseñaba a través de la predicación apostólica y que se enfocaban directamente en la enseñanza de Jesús, no en las anécdotas, no en lo que él hizo cuando estaba chavo, o que si creció en Nazaret y que él fue amigo de mi hermano. No, es ¿qué enseñó? Nos enfocamos a los 3 años de enseñanza de Jesús. Y esto es muy importante porque esta segunda generación, al empezar a depurar, y aquí recordemos, generación, estamos hablando de 10 años, 10, 15 años. El tiempo de vida de hace 20 siglos no es como ahorita, que pues, nuestra expectativa de vida pues, es llegar a 84, 90, los robustos, los que se cuidaron. Pero ahí en Israel, hasta Flavio José lo dice, ¿no? Llegar a 50, 60 años ya estabas bendecido, ya eras un anciano longevo. Ya, o sea, la esperanza de vida era 60 años y mucho, 65. Rarísimos, llegaban a 80. Entonces, esta primera generación que conoció a Jesús y que tenía las anécdotas, que estuvo presencialmente en su enseñanza, pues se fueron muriendo.
¿Qué pasa con la segunda? Les empezó a interesar solo la enseñanza, como en todo proceso histórico, la enseñanza. Lo mismo pasó con el Sócrates de Platón. Sócrates también no escribió nada, al igual que Jesús, y todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de Platón. Entonces, por eso hay una diferencia entre el Sócrates de Platón, de la apología de Sócrates, que el de la República. El de la apología de Sócrates, tenemos un Platón joven, pues que está apenas empezando a escribir, y la apología y el Critón y el Eutrifón son 3 diálogos de juventud, ¿no? Por ejemplo, está ahí tenemos un Sócrates, como dirían, muy canchero, ¿no? Sácale punta, diríamos aquí en México, y que muere trágicamente por la filosofía y por las leyes de la polis. Pero el Sócrates de la República ya es un Sócrates ya más reflexivo, es un Sócrates diferente, es un Sócrates que dice, no, pues sabes qué, la democracia no sirve solamente para unos cuantos, para los soldados, y únicamente para ellos. Entonces, de la misma forma, el Jesús de la fe que ya la segunda generación empezó a tener, era un Jesús diferente al Jesús histórico. Era un Jesús que por ejemplo, ya lo tenemos en diferencias en Lucas y en Mateo, pero las diferencias no son diferencias de contraposición, sino diferencias de complemento. Por ejemplo, como lo dije ahorita, a Mateo le interesa enfatizar que Jesús sanó al centurión, pero hasta ahí nada más. Y narrativamente nos muestra que el señorío de Cristo está por encima de Roma. En cambio, en Lucas le interesa enfatizar que sana al siervo de centurión, pero por intervención de los rabinos judíos. Y narrativamente el contexto nos deja ver que los gentiles están en el plan de Dios. Por eso el acontecimiento de de Lucas 4 en la sinagoga, que solamente Lucas lo transmite, es algo decisivo, porque de hecho estaba en la iglesia, estábamos viendo eso con Lucas 4. En Lucas 4, ahí nos damos cuenta que Lucas, escribiendo el Evangelio, años 70, imagínense ya 50 años después de lo que pasó, de que Jesús muere y resucita, años 70, está escribiendo Lucas 4, pero el Jesús de Lucas, ¿qué hace? Lee el rollo hebreo de Isaías 71. No, no. De hecho, Lucas hace una mezcla entre Isaías 61 y el Salmo 146. Y no solo mezcla los dos pasajes, sino que al mismo tiempo lo que está poniendo a leer a Jesús en su evangelio es la Septuaginta, no el texto hebreo. Entonces, ya con esto nos damos cuenta que este Jesús, y aquí es donde quiero llegar, es producto de una transmisión de la enseñanza a comunidades específicas. Como consecuencia, cuando los apóstoles, bueno, Lucas no lo conoció, pero él investigó, ¿no? Pero ahorita vemos el caso de Lucas. Pero, por ejemplo, Mateo, que le transmite a la comunidad pues su evangelio, por la redacción nos damos cuenta que eran destinatarios judíos. Mateo es del año 60, es decir, 30 años después. Entonces, ¿qué pasa cuando Mateo está recordando lo que él está escribiendo, teniendo como base el evangelio de Marcos? Está reflexionando. Por eso el Cristo de Mateo no es un Cristo cronológico, biográfico, es un Cristo teológico, enfocado a la comunidad judía. Y el primer evangelio en escribirse, solamente ya para ir terminando, el primer evangelio en escribirse es Marcos. Y por eso es muy importante que veamos Marcos, porque Marcos inicia, ahora sí, con el meollo del asunto de esta generación. Dice, les comparto pantalla. Ahí. Vean cómo inicia, al igual que Juan en su evangelio, pero este primer evangelio es del año 50 al 55, Marcos.
Y lo que lo hace importante es que, pues, no solamente es la primera compilación escrita, sino que inicia con la palabra arjé. Arjé. No inicia con el arjé de Génesis, es principio de qué? Del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La predicación, el querigma. Ya nos da, entonces, ya con esta palabra, evangelium, este genitivo, ya nos damos cuenta que no es una narración cronológica. No podemos reconstruir, es decir, la historia de Jesús desde los evangelios, porque el Jesús histórico está a 30 años de distancia, o casi 40 años de distancia. Entonces aquí tenemos el evangelio, que se traduce como buena noticia, un buen mensaje. ¿De quién? De Jesús el Cristo, Jesucristo, o Jesús el Mesías. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Y aquí eso es realmente es muy importante porque es y cómo ha sido escrito en Isaías el profeta. ¿Y qué cita? La Septuaginta. Cita la Septuaginta. Entonces, ya con esto nos damos cuenta que no es una cronología. Ahora, a diferencia de Lucas, Lucas parece que nos ordena una cronología, parece. Si vamos a Lucas 1, que está enfocado a Teófilo, dice Lucas 1, muchos han intentado hacer un relato. Y esto es importante porque, porque es el texto griego, pero bueno, ya no. Un relato sobre qué? ¿Sobre una biografía de Jesús? No. Un relato de las cosas que se han cumplido, profecía, palabra, no una biografía, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. ¿Cómo lo transmitieron? ¿Qué transmitieron? Transmitieron solamente el mensaje de Jesús, la enseñanza. Y esto realmente es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta, porque transmiten enseñanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas? Ordenar las enseñanzas de Jesús. Entonces, de la misma forma, no es un ordenamiento biográfico, cronológico. Entonces, de hecho, en el texto aparece la palabra pragmaton, los hechos, tal y como nos transmitieron a nosotros desde el principio del arjés, otra vez, los testigos oculares. Entonces, a lo que voy es que, a pesar de todo eso, Lucas también transmite enseñanza, una transmisión moral. Entonces, por eso, ¿cuál fue el primer evangelio? Marcos, sobre el cual se fundamenta Mateo y Lucas. Se fundamentan en estructura. Y obviamente, lo repito, estos autores, al recordar, están reflexionando, están transmitiendo. ¿Cuál es el propósito del evangelio, de los evangelios? Ser un escrito catequético. ¿Qué es catequético? De crecer en la fe, para que las comunidades crezcan en la fe. Por eso, lo repito ahorita con Mateo, en la redacción de Mateo, tenemos un Jesús muy judío, cita, para Mateo le interesa enfatizar en su evangelio que cada acontecimiento en la vida de Jesús cumple las escrituras. Con Lucas le interesa algo diferente, no solamente enfatizar que Jesús es judío, sino que los gentiles están desde el inicio en el plan de Dios. Por eso Lucas tiene un clímax narrativo que es Hechos 10, cuando se le aparece Pedro a Cornelio. Bueno, se le aparece, o sea, el Señor lo manda a Cornelio, lo manda con él, ¿no? Entonces, pero el punto es que Lucas, como discípulo de Pablo, tiene su pensamiento incorporado. ¿Y cuál era el pensamiento de Pablo? El hecho de que los gentiles son parte importante del plan de Dios. Por eso Pablo chocó con el pensamiento de la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén venía saliendo del Jesús histórico, empieza a reflexionar sobre el Cristo de la fe, pero desde el judaísmo. Y viene Pablo y dice, no, papá, del judaísmo no, a mí se me apareció glorificado. Cristo no es ni gentil ni judío, en él somos uno, no hay esclavos en Cristo, no hay esclavos ni libres, todos somos uno en él, no hay que guardar la ley no sirve para nada. Y la iglesia se escandaliza.
Y ahí vemos el choque que entre el pensamiento paulino y la iglesia de Jerusalén, que ocasiona Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Un concilio que pues Pablo no se adhirió completamente, porque sí, ahí le decían que no coman los sacrificados a los ídolos, pero que tenemos en 1 Corintios capítulo 8, no son ídolos, no son nada, pero si un hermano débil me ve comiendo, va a pensar que es algo sacrificado a los ídolos y por su débil mente lo puedo hacer caer. Entonces, por el hermano débil no comeré carne jamás, dice 1 Corintios 8. Entonces, pero no lo hace por el concilio. Y a tal grado que tenemos en Gálatas cuando regaña a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando estaban los hermanos de Jerusalén, se alejaba de ellos y tenía un comportamiento muy determinado, pero cuando no estaban, se comportaba con los gentiles de forma natural y muy espontánea. Entonces, Pablo problematiza, ahora sí, el etos cristiano, el comportamiento cristiano. ¿Por qué? Porque a Pablo no parte del Jesús histórico. Los apóstoles sí. A Pablo se le aparece glorificado y por eso mismo dice, no, o sea, él reinterpreta el Antiguo Testamento. Lo que se le apareció camino a Damasco para Pablo fue Dios, Jesucristo, para ser más específico. Por eso, la perspectiva de lectura del Antiguo Testamento va a ser desde Cristo. Y lo vamos a ver en 8 días, ya cuando entremos de lleno a Cullmann, y era necesario esto, pero los apóstoles no. Los apóstoles no, los apóstoles tuvieron que pasar una transición histórica del Cristo anécdota, enseñanza, al Cristo de la fe. Y tuvieron que alejarse, ahora sí, de la idea de su amigo con el que estuvieron 3 años. Y empezaron a ver como el Curios, el Señor, el glorificado. Tuvieron que empezar a olvidar a ese cuate con el que estuvieron caminando en el lago de Galilea, con el que pues, lo vieron glorificado. Y a tal grado se tuvieron que alejar de ese concepto humano de Jesús que Mateo en Mateo 17, en la glorificación, ¿cómo lo presenta? Entre Moisés y Elías. Cristo es más importante que la ley y los profetas. Entonces, esto es una reflexión teológica impresionante. Imagínense la comunidad judía leyendo esto, es decir, Cristo es superior a Moisés, es superior a Elías o los profetas. Y también lo tenemos, esa imagen con los 2 profetas, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Cuando se envían a los 2 profetas, ¿no? Tienen en mente igual en la misma imagen. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta y si sí me di a explicar, espero que sí, pero les había mencionado que con Cullmann, creo que le había dicho a Ángela que era hasta el Jesús profeta, pero quedé hasta el Evet Yahvé, ¿verdad? Quedamos hasta el Evet Yahvé. Y sí, es hasta un capítulo más. Es Jesús el siervo sufriente, el Evet Yahvé. Entonces sería introducción, Jesús el profeta y Jesús el siervo sufriente. Son los primeros 2 capítulos y la introducción para dentro de 8 días. Y vamos a ver esto, realmente el tema del siervo sufriente es muy interesante, que lo que hace Pablo y los apóstoles, aprendiendo de Pablo, aprendiendo de Pablo, tuvieron que reinterpretar el Antiguo Testamento desde Cristo. Por eso, si Pablo no hubiera entrado en la escena, probablemente no tuviéramos cristianismo como lo tenemos actualmente. Tal vez hubiéramos judaizado y ahorita estuviéramos con kipá y leyendo los rollos de la ley, pero Pablo dijo no, de aquí no. Entonces, si no hay un comentario o un comentario o dudas, nos vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta noche. Señor, te damos gracias porque pues podemos reflexionar sobre todo este proceso que fuimos, en los que la comunidad pudo recibir tu palabra. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Te ruego, Señor, que podamos seguir reflexionando sobre estos temas y poderte glorificar en nuestras vidas y en nuestros corazones viviendo en ese seguimiento de ti. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Déjenme parar la grabación.